Muy buenos días para todos, bienvenidos a esta transmisión de domingo 9 de mayo. ¿Cómo están todos? Vamos a ir esperando que se vayan conectando cada uno. Por ahí ya tenemos alguien que se conectó. Moni, muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que estén bien los niños, toda la familia, disfrutando de este día, a pesar de que esté un poquito nublado, pero bueno, todos los días son para disfrutar en familia. Qué rico tenerte en esta transmisión. Vamos a ver quién más se ha conectado. Poco a poco la gente se va conectando. Rico poder compartir con ustedes en esta mañana. Luis Carlos desde Suecia y familia, bienvenidos a esta reunión de este día 9 de mayo. Si Dios quiere, podremos este verano poderles ver desde cara a cara y no por transmisión de internet o de Facebook. Yo creo que ya, si Dios quiere, en este verano podremos o con la vacuna o de alguna otra manera poder venir a que ustedes puedan venir y poder compartir aquí juntos. Miguel, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué les cuento de nuevo? La semana pasada hablamos sobre las aflicciones. ¿Se acuerdan de las aflicciones que comentamos la semana pasada? Todos pasamos por aflicciones, todos tenemos situaciones en la vida que son parte de la formación de un carácter y de un creyente que está en crecimiento. Sabemos de que la vida del creyente no es algo que simplemente pasó cuando nació de nuevo, sino que ahí empieza la formación de un nuevo ser. Y las aflicciones, como hablábamos la semana pasada, son parte de ella. Hablábamos del ejemplo de Job, la paciencia que tuvo en medio de las dificultades, y una de las cosas que el Señor me enseñaba, como les comenté, es paciencia. Acuérdate que cada etapa de la vida que estás viviendo es un capítulo, es una escena, es un tiempo específico en el cual por medio de lo que estás viviendo vas a llegar a un mejor lugar, o vas a crecer en madurez, en entendimiento y en experiencia con Dios. Todo depende también, obviamente, de cómo se tome, ¿no? Con qué mentalidad, con qué revelación del Señor, porque hay formas de tomar los problemas que no son conforme al Espíritu, o no son conforme a la mente de Dios, y por consecuencia llevan resultados pues que no son de buen fruto. Y pues hay que ponerle la cara o asumir los problemas en la vida con una mente restaurada, con un entendimiento iluminado, que venga de parte del Espíritu de Dios para poder afrontar esos momentos difíciles de la vida bajo la guía del Espíritu, y por lo tanto lo que se siembra en el Espíritu, fruto del Espíritu trae. Bueno, el tema de hoy no es ese, para nada. Simplemente quería hacerles partícipes de que, bueno, durante esta semana definitivamente el Señor ha respondido de unas maneras milagrosas a mis problemas, a mis dificultades, a mis aflicciones. Y me ha maravillado una vez más, porque no es la primera vez que me maravilla de cuando el panorama se ve oscuro, se ve difícil, se ve angustioso, que Él le dé las vueltas a las cosas y uno diga: Señor, definitivamente, ¿qué hay que decir? ¿Cómo agradecerte? Lo único que puedo decir es: qué rico es poder confiar en ti, que tienes todo el poder, toda autoridad, todo el gobierno, y en esa está mi confianza, en esa está mi seguridad. Por eso les animo a ustedes también de que puedan vivir de esa manera, confiados en el Señor, a pesar de las tribulaciones, de los momentos difíciles. Confiad en el Señor, Él ha vencido. No desmayes, adelanta, ve hacia adelante, confiando y pensando como el Espíritu del Señor te trae a tu mente, confiando en el Señor, que Él es el que puede transformar los momentos más difíciles en un fruto de vida para ti. Bueno, creo que ya todos están conectados. Melvita, buenos días, gracias por los saludos. Recuerden, los momentos difíciles, véanlos no como problemas que te van a dañar, sino una oportunidad para salir en mayor crecimiento de carácter y de experiencia con el Señor. Bueno, como ustedes ven en la transmisión, la prédica de hoy, o el tema que vamos a tratar de hoy, tiene un pequeño título. Se llama Los negocios de mi padre. ¿Por qué los negocios de mi padre? Ya lo vamos a mirar. Vamos a empezar leyendo el libro de San Lucas, capítulo 2,
versículo 41 al 52. Mientras que ustedes lo buscan en su Biblia, les quiero recordar, ustedes ya saben que porque no nos congregamos, no tenemos gastos económicos de pagados de local y de diversas cosas, nosotros no tomamos diezmos y ofrendas, no lo vemos necesario, no lo hemos recibido del Señor hacerlo de esta manera, pero sí les inculcamos a ustedes que ustedes sean generosos en su corazón para poder sembrar y bendecir en otras personas, otras familias u organizaciones que tengan necesidad para poder ayudar o bendecir otras vidas. Si usted tiene gente en su país, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en donde lo estés escuchando, en Chile, aquí en Noruega incluso, si hay necesidad, sé tú de aquellas personas que guiadas por el Espíritu Santo te dejas guiar para poder ayudar económicamente. Bríndales una semilla para comprar algo de comida o alguna organización que necesite para poder promover o bendecir la vida de otras personas, hazlo. Acuérdate que el Señor nos bendice, pero que es mejor dar que recibir. Y ya que nosotros en este momento no tenemos necesidad de ningunos ingresos, pues cada uno de ustedes sean de esas personas que pueden bendecir a otras por medio de lo que el Señor les ha proveído. Bueno, entonces, en los negocios de mi padre, San Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, o sea, en el Påske, como se llama en noruego, o la Semana Santa. Y cuando tuvo 12 años, o sea, Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, o sea, habían estado en la fiesta y les estaban regresando a casa, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Imagínense eso. Imagínense a Mónica, que usted se va de viaje por allá con alguien, con su esposo, Frank y sus hijos, están en la fiesta y cuando en un momento que usted empieza a devolverse, el niño o la niña se te quedó en el lugar de la fiesta. ¿Y qué pasó? Tú te vas tranquilamente para casa y vamos a ver el desenlace de esto. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, o sea, que los niños estaban entre el tumulto de grupo que viajaban con ellos, anduvieron camino de un día. Noten lo que pasó. Iba caminando ya, ellos habían devuelto, iban un día de camino, devolviéndose a su casa. No se habían dado cuenta de que el niño se les había perdido, se les había quedado. Imagínense esa locura, ¿ok? Si a mí me hubiese pasado, yo creo que mi esposa me hubiera dicho, Dios mío, ¿pero por qué estabas pensando dónde está el niño? Y si hubiera sido a ella, también yo le hubiera dicho, ¿pero cómo se te ocurre? Mira, el niño no está aquí. Bueno, eso hubiera sido para locuras. El caso es que ellos, el niño se les había quedado. Dice, anduvieron caminos de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Imagínate esa escena. Están en la fiesta, se van para la casa, van caminando, llevan ya un día caminando y se dan cuenta que el niño no estaba en la casa. Ahí sí, Mariano dijo, ¡ay, Virgen Santísima! No puede ser Virgen Santísima porque ella era la misma Virgen Santísima. Pero imagínense eso, se tuvieron que devolver todo un día de camino para llegar a Jerusalén a buscar el niño que se les había quedado o perdido. En esos tiempos, imagínense el tumulto y la locura que hubiera pasado. Ya, Pri, si a ti te hubiera quedado una de las niñas en la tienda, ¿cómo te hubiera sentido? Y dice entonces, en el 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. 3 días después. ¿Hallaron a Jesús en dónde? En el templo. Yo me imagino lo que pasaba por la mente de José, de María. Seguramente había más gente buscándoles como locos por todos lados. El niño se nos perdió. ¿En dónde estará este niño metido? Y entonces, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían a Jesús se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, o sea, los papás se sorprendieron, y le dijo su madre, o sea, María,
era una santa mujer, porque mire lo que le dijo. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Hubiera sido yo, me hubieran tirado las orejas, me hubieran dicho este chino tonto, ¿qué hacía usted por aquí? ¿Por qué no se fue con nosotros? Pero ella, muy santa y muy bella, le dije, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Por eso es que es tan santa y tan bella, porque tiene una forma de madre hermosa. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Muy civilizado. Yo creo que en ese tiempo la chancleta hubiera volado, la correa y la del tirón de orejas no hubiera sido sin falta. Entonces él les dijo, el Señor Jesús les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y ahí empieza nuestra temática del día. Los negocios de mi Padre me es necesario estar. Tocaría hacerse la pregunta, ¿cuáles son los negocios del Padre? ¿Estar metido en el templo? Hágase usted la pregunta. ¿Cuáles serían los negocios del Padre a los cuales Jesús se está refiriendo? Tenga esa pregunta en mente. Bueno, vamos a seguir leyendo. Yo les voy a leer ahora en Colosenses 1, 24 al 29. Vamos a leer tres versículos, y después vamos a empezar a tratar un poquito lo que de hoy se trata. Colosenses capítulo 1, 24 al 29. Dice de esta manera en la traducción del lenguaje actual. Dice, ahora me alegro de sufrir por ustedes, dice Pablo, pues así voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por el bien de ustedes, Dios me ha hecho servidor de la iglesia y me ha enviado a anunciar su mensaje. Este mensaje habla del plan que desde hacía muchos siglos Dios había mantenido en secreto, pero que ahora ha revelado a su pueblo elegido. Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones, y que es el siguiente. ¿Cuál es el mensaje escondido? ¿Cuál es el secreto? Es el siguiente. Dice, Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. En la otra versión de 1960 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo tenía muy claro a qué fue llamado. Pablo lo tenía bien clarito de a qué fue llamado él, a quién servía, qué es lo que estaba enseñando, qué estaba revelando a los gentiles, ¿sí? Porque él no fue a los judíos, sino a los gentiles, o sea, a todo aquel que no era judío, para que conociésemos el plan de Dios que estaba escondido desde el tiempo de antes de la fundación del mundo y de la creación de los hombres, que es que Dios envió a Cristo para que habite en ¿quién? En ti y en mí. Secreto escondido, revelado por medio del que el Espíritu le puso a Pablo para nuestras vidas. Ok, sigamos. Efesios capítulo 3, versículo 8 al 12. Dice, en la Reina Valera 1960, a mí, dice Pablo otra vez, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, como ya les comenté, el evangelio, o sea, las buenas noticias de las inescrutables riquezas de Cristo. A veces uno dice, bueno, ¿inescrutable qué quiere decir? Una de las definiciones de inescrutable es que no puede ser comprendido, medido, entendido con una mente natural. O sea, a él le fue dada la gracia o la bendición o la revelación de parte de Dios para nosotros los gentiles de las buenas noticias de Cristo, de sus riquezas que son incomparables, inmedibles e incomprensibles a una mente natural. ¿Cómo les parece eso? Después sigue, y de aclarar, o sea, de traer claridad a todos
cuál sea la dispensación, o sea, el tiempo de este misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, diga conmigo, ahora, a mí, ahora, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Estás tú viendo lo que está diciendo estos versículos? Ahorita que lo vamos a desmenuzar un poco más. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Bueno, los negocios de mi Padre. El Señor Jesús les dice, ¿por qué me buscaban? Yo estoy en los negocios de mi Padre. Yo estoy aquí en el templo con aquellos que estudian las Escrituras para traerles y revelarles a ellos el reino de Dios. Para que conocieran el reino de Dios. Acuérdense que el Señor Jesús dijo, el reino de Dios ya está entre vosotros. Porque como hemos hablado en varias ocasiones antes, el reino de Dios no es solamente un lugar en el cielo, es una forma de vida que se experiencia día a día, diario a diario, por medio del gobierno del Espíritu en la vida del creyente para que tenga una expresión. Acuérdese de que cuando Nicodemo se le acerca a Jesús, le dice, maestro, sé que vienes de Dios, pero ¿cómo hago yo para experimentar lo que tú experimentas, para poder vivir lo que tú vives? Y le dice Jesús, es que eso no se puede hacer con una mente de carne, con una mente humana. Tienes que nacer del Espíritu de Dios, porque para poder entrar en el reino de Dios, solamente se puede hacer por el Espíritu. Aquí Pablo nos habla de que Él pasa por sufrimientos, de que el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿sí?, por la cual la evidencia de ese reino se viene a manifestar. Tú y yo, que hemos sido hechos partícipes del reino de Dios por el Espíritu Santo, por el nuevo nacimiento, estamos involucrados ahora directamente con los negocios del Padre. ¿Cuál era el negocio del Padre? Los mismos que decía Jesús. Él estaba involucrado en los negocios del Padre, de dar a conocer el reino y la manifestación de Dios aquí en la tierra, a los humanos. Y no solamente a los humanos, porque vemos aquí que dice en Efesios 3, 8, 12, como leímos ahorita, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? De la iglesia. O sea, el Señor Jesús estaba metido en los negocios del Padre. Pablo estaba metido en los negocios del Padre. Y ahora tú y yo estamos metidos en los negocios del Padre. No voy a dejar pasar esta oportunidad porque estoy saludando a mi buen amigo Mirsha Basno. Bienvenido a esta transmisión. Qué rico que estés con nosotros en este día. Sigamos. Entonces, los negocios de mi padre. Mi papá tiene un negocio, ¿sí? Y cuando yo me pongo a pensar en eso, o incluso en los negocios en los que yo me he puesto a trabajar últimamente, ¿cuál es el propósito del negocio? Darlo a conocer, que llegue a mayor personas, que surja, que salga adelante, que sea conocido en medio del pueblo en el que se está ejecutando ese trabajo, ¿sí? Lo mismo estaba haciendo el Señor Jesús. Él caminaba en medio de las personas en Jerusalén y en los pueblos de alrededor, en el templo y en donde Él estuviera, dando a conocer el reino de Dios, que no es solamente un lugar al que vas a ir cuando el Señor venga o mueras, sino es toda una experiencia de vida en el cual tú caminas en todo momento, como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en donde viene a habitar el Espíritu Santo y empieza esa experiencia del gobierno y del reino de Dios en nuestras vidas. Acuérdense que Jesús les dijo a los discípulos,
Les dijo, es necesario que yo me vaya y les conviene que me vaya. ¿Para qué? Para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿sí? Con poder y me seáis testigos en todo lugar, en toda esa área y en todos esos, en ese sitios alrededor de donde ellos habitaban. Quiero que leamos otro versículo que nos añade al entender estas cosas, de cómo es la expresión de los negocios del Padre, cómo se manifiestan, cómo Dios fue enviado para que habitase en nosotros y cómo eso tiene una expresión. Miremos en Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice así, en la Reina Valera 1960. Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando yo leí este versículo, cuando lo escuché, aunque lo había leído muchas veces, la palabra régimen se me vino a la mente. Fue como que se me saliera así en negro, más oscura, y me trajo a la mente el espíritu régimen. ¿Qué es un régimen? Y la definición en régimen en el diccionario dice así, en cuanto a un sistema político. Dice, un régimen político se define por las instituciones y las leyes que permiten organizar el Estado y ejercer el poder. ¿No les parece a ustedes raro? O no raro, ¿no les parece a ustedes congruente con esta mentalidad de que el Señor les dice, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder? Poder y me serán testigos. ¿A qué se estaba refiriendo? Aquí está refiriéndose de que hay un régimen o un sistema de funcionamiento o un gobierno con unas leyes que nos permiten a nosotros organizar nuestras vidas y ejercer poder sobre todas las cosas que están alrededor de nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. El régimen de Dios que es, o el gobierno del Espíritu en la vida de nosotros, como iglesia de Jesucristo, nos enseña a organizar nuestras vidas y a vivir vidas que cumplan el propósito de dar a conocer los negocios del Padre, el gobierno del Padre, el sistema del Padre, la mente del Padre, las cosas que al Padre le incumben. Y de eso vemos que Pablo tenía muchísima claridad. Dice él, como leíamos en Colosenses y como leíamos en Efesios, que a él le fue dado el anunciar a todos los gentiles el evangelio de las interminables o inentendibles riquezas de Cristo. Tú y yo hemos sido hechos partícipes de las inentendibles, inescrutables, incontables riquezas que hay en Cristo Jesús. El que vino a habitar en nosotros por su Espíritu para que ahora nosotros podamos ir, caminar, pensar, vivir, disfrutar de una vida bajo el gobierno, las leyes o el sistema que es por el Espíritu de Dios. ¿Cómo les parece eso? Poder ser partícipe de ese gobierno, de ese reino del cual Jesucristo estaba hablando. Estoy en los negocios de mi Padre. ¿Cuáles son los negocios de mi Padre? Dar a conocer el reino de Dios. Y tú me dirás, pero bueno, ¿y cómo hago yo para dar a conocer el reino de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí lo dice muy fácilmente. Vive por el Espíritu de Dios. Que el gobierno y el régimen del Espíritu te dirija, te gobierne, te guíe, te instruya en sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que de esa manera tú puedas en todas las cosas de tu vida disfrutar de la expresión del reino de Dios. O sea, en tus emociones debe estar el gobierno de Dios. Y entonces se va a ejecutar la evidencia de vivir unos sentimientos, una mentalidad o unas emociones dirigidas por el Espíritu. Decisiones, pensamientos que se ejecutan en el diario vivir guiados
por la ley del Espíritu de Dios, el régimen que trae a orden y sistema todas las cosas conforme a la mente de Cristo. ¿Qué más? Inversiones. Incluso lo que les comentaba yo la semana pasada. Incluso pasando por aflicciones en la vida, debe haber una mentalidad gobernada por el Espíritu que va a evidenciar el reino de Dios en medio de los momentos difíciles. Eso es la manifestación del reino. No es solamente pensar de que cuando venga el Señor con sus caballos y sus gobernantes espirituales a ejercer dominio sobre la tierra. Eso lo veremos. Pero el Señor está más interesado ahorita de que tú y yo entendamos de que Él vino a habitar en nosotros para que el reino de Dios, por el nacimiento en el Espíritu, venga a tener una expresión visual a nosotros mismos y a todos los que nos rodean. De otras maneras, que la gente afuera, como estaban estos sacerdotes, escuchando la sabiduría y la inteligencia de Jesucristo, puedan decir, lo que yo veo en esa persona es algo que me dimensiona, que me lleva a algo muchísimo más alto. Es una sabiduría que no he oído ni entendido. ¿Por qué habla como habla? ¿Por qué piensa como piensa? ¿Por qué camina como camina? ¿Por qué prospera como prospera? ¿Por qué incluso en medio de los momentos difíciles de su vida tiene una actitud diferente? ¿Por qué? Eso se evidencia. El reino de Dios es algo que se manifiesta en realidades en nosotros. No es algo por allá solamente, algún día. No, es una evidencia. El reino de Dios, dice Jesús, está entre vosotros. Y Nicodemo le preguntó, ¿qué tengo que hacer? Dice, para que tú puedas entrar y disfrutar del reino de Dios, es necesario que nazcas del Espíritu de Dios y del agua. O sea, para que tú puedas experimentar las inescrutables riquezas de ser lleno del Espíritu Santo, para que tengas evidencias del Espíritu, de orden y de ¿cómo dice aquí? Y de régimen, o sea, de gobierno del Espíritu, es necesario que tú vivas y nazcas del Espíritu. No hay ninguna otra manera. Por eso es que el Señor Jesús decía que para el que no ha nacido del Espíritu, las cosas del Espíritu son locura, no las pueden entender. Porque una cosa es lo que es de la carne, lo que hemos nacido de papá y mamá, y otra cosa es lo que nace del Espíritu de Dios. Por eso la gran importancia de que nosotros, a los cuales el Señor nos ha revelado este misterio, como leíamos aquí en Colosenses 1, 24, 29, dice, Pablo decía, desde hace muchos, dice, este mensaje habla del plan que desde hacía muchos siglos Dios había mantenido en secreto, pero que ahora ha revelado a su pueblo elegido. ¿Sí? Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones. Y que es el siguiente, ¿cuál es el plan tan grande y maravilloso que el Señor tenía fijado para nosotros? Dice, Dios envió a Cristo para que habitase en ustedes. Ese gran misterio escondido, para que habite Cristo en nosotros, para que seamos formados a la imagen de su Hijo, para que aprendamos nosotros ahora a aprender a caminar, cómo es vivir en el Espíritu, cómo es vivir bajo el régimen. Cuando yo pienso en régimen, pienso también como en un sistema del gobierno militar, ¿cierto? El régimen de los soldados, el régimen de este gobierno. Yo pienso, el régimen del Espíritu tiene sus formas específicas de funcionar. Tiene una forma que va alineada con Cristo y con el Padre. La manifestación del reino, la revelación de Cristo en mí y los frutos del Espíritu para que se evidencien y yo pueda comer de esa vida en abundancia a la que Él me llamó, igual que los que me rodean. ¿Sí? He ahí la vida del reino. He ahí la manifestación de los hijos de Dios. He ahí la evidencia de la que leemos en el otro versículo en Efesios capítulo 3, 8, 12, que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, en este momento, a ustedes, en mí y en todo creyente de la iglesia del Señor, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia.
en experiencias de cosas reales. O sea, las evidencias de la iglesia de Dios no son predicaciones, no son necesariamente cantos, no son de que nos congreguemos todos los domingos y hagamos cosas y durante la semana vivamos como si nada. No, las evidencias de la iglesia de Jesucristo es cómo tú en tu vida, con tus hermanos de la iglesia, en tu casa, con tu cuerpo, con lo que comes, con lo que piensas, con lo que hablas, con todo lo que tú haces en tu diario vivir, incluso en medio de las aflicciones, cómo se está evidenciando el reino de Dios, el régimen del Espíritu, la mente de Cristo, la transformación de tu carácter para expresar ¿a qué? Los negocios del Padre. En eso estaba el Señor Jesús, en los negocios del Padre. Dar a conocer cómo es una vida que es gobernada por el Espíritu, cómo piensa, cómo habla, cómo actúa. Por eso es que el Señor Jesús le hacía tanto énfasis a los discípulos. Mi reino no es de este mundo, ¿sí? En mi reino se piensa diferente. En el reino de este mundo los gobernantes que hacen se enseñorean y toman dominio de aquellos que tienen por debajo o como súbditos. Se enseñorean para tener mayor gobierno sobre ellos. Dice, mi gobierno no es así. Dice que en el gobierno espiritual el mayor servirá al menor, ¿sí? El que es más grande servirá al más pequeño. ¿Por qué? Porque la mentalidad del Espíritu de Dios y el gobierno de la mente de Cristo es totalmente diferente al gobierno humano. Por eso es la importancia de renovar nuestro entendimiento y dice, y crecer en sabiduría e inteligencia espiritual para que sepamos cómo es que el gobierno de Dios opera y funciona en la vida de los creyentes, en aquellos donde Cristo ha venido a morar por su Espíritu para que reflejen los frutos y las manifestaciones de ese gobierno. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece lo que este Señor está tratándonos de dar a entender? A mí esto me remueve y me afirma y me motiva porque Él me está diciendo, mi expresión del reino no es un templo por allá, no, es tú como templo del Espíritu, teniendo una vida donde las riquezas incontables, inescrutables de Cristo se están manifestando día a día en tu forma de vivir. Esto es poco a poco y vamos de poco a más. ¿Por qué? Porque cuando tú naces de nuevo y yo nacimos de nuevo, tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. Esto no pasó de un momento para otro. Yo me acuerdo a los 12 años cuando conocí al Señor y en ese tiempo hice la oración de fe y recibí y fui a la iglesia y pasé al frente. Yo hice la oración, pero yo no me vi diferente. No me experimenté que yo había pasado como que algo muy raro en mí. No, ha sido poco a poco, por medio del caminar en Cristo, de entender que ahora estoy en Cristo Jesús y que he sido trasladado del mundo de las tinieblas por su muerte, por su sangre, por su entrega por mí, donde Él llevó todos mis pecados y me llevó al reino de su luz, de su Hijo amado, Cristo Jesús, donde ahí tengo que aprender ahora a vivir como por el régimen del Espíritu, para que los frutos del Espíritu se desarrollen en mí, para que por medio de mi diario vivir yo pueda dar a conocer como parte de la iglesia de Cristo, de la cual tú y yo somos partícipes, a qué se parece el reino de Dios y los negocios de Dios aquí en medio de nosotros. Jesús lo tenía clarísimo. En los negocios de mi Padre necesito estar. Y Pablo también lo tenía claro. La pregunta es, ¿lo tienes tú claro? ¿Lo tengo yo claro? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Para vivir 80, 90 años, hacernos ricos y tener muchas cosas? No. Cuando yo pase la presencia del Señor, Él no me va a preguntar, Sergio, ¿cuántos carros tuviste? ¿Cuántas casas tuviste? ¿Cuánta plata tuviste metida en el banco? ¿A cuántas reuniones dominicales fuiste? ¿Cuántas canciones cantaste? ¿Cuántos ayunos hiciste? Él me va a decir, ¿cuánto de Cristo y de la evidencia del régimen y del gobierno del Espíritu en ti se manifestó en frutos que dieran a conocerme a mí? A mí. Eso es lo que el Señor ve, porque Él solamente ve lo que de Cristo se manifiesta. El resto para Él no existe. ¿Sí?
Entonces, hazte tú esa pregunta, ¿cuánto de Cristo, cuánto yo como iglesia de Cristo he entendido que debo vivir por el Espíritu de Dios? Metido en los negocios de mi Padre, que es dando a conocer cómo es mi Señor por medio de mi forma como vivo, como pienso, como hablo, como siento, como miro, porque uno puede mirar de dos maneras. Uno puede mirar conforme a la carne y conforme al Espíritu. ¿A qué me refiero? Tú puedes ver una persona que te ha maltratado y lo puedes mirar con los ojos de la carne. Y puedes desear cosas y puedes quererle cosas, pero también le puedes mirar con los ojos del Espíritu, que son totalmente opuestos y que puedes juzgar de otra manera aún aunque te hayan maltratado. Puedes estar pasando por una aflicción tremenda y puedes estar juzgando con los ojos o los sentimientos de la carne, depresión, aflicción, pérdida, daño, muerte, todo tipo de sentimiento que es natural en el hombre humano, pero que ahora nosotros que estamos aprendiendo a vivir por la vida de Cristo en nosotros, por la guía del Espíritu en nosotros, ver las cosas diferentes. Y es, ¿cómo de esta, Señor, tú me vas a ayudar a que yo crezca en madurez, en carácter y en expresión de ti, aún en medio de esta dificultad? Acuérdense que todas las cosas nos sirven para bien y que estamos aquí 80, 90 o 100 años, los que el Señor permita. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir bajo la guía del Espíritu Santo, la mente de Cristo, como hijos de Dios, a la cual somos parte de la iglesia, y esa iglesia tiene una expresión en la sociedad, dando a conocer el reino de Dios. ¿Cómo hago yo partícipe del reino de Dios? Naciendo del Espíritu, un regalo que solamente viene de parte de Dios, pero que a nosotros que el Señor nos ha permitido vivir y experimentar el nuevo nacimiento, ahora viene un desarrollo, ¿sí? Un desarrollo que se va ejecutando poco a poco a la medida que le vamos conociendo y vamos dejando las cosas de niño o de la carne o de la humanidad perdida en las que estábamos y nos vamos haciendo y revistiendo del nuevo hombre al cual Él nos llamó que fuésemos. Dice que está hecho conforme a la imagen del que lo creó. Lo espiritual con lo espiritual, lo carnal con lo carnal. Y ya sabemos que lo carnal no trae fruto de vida, pero lo espiritual sí. Fruto de vida, porque el espíritu es vida. Bueno, entonces, la pregunta que nos hicimos al comienzo, ¿cuáles son los negocios de Dios y del Padre en los que Jesucristo estaba hablando? Vivir una vida evidenciando el gobierno y el reino de Dios. En Él, lo mismo decía Pablo, y ahora en nosotros. Acuérdense, el Señor Jesucristo se les perdió, pero Él estaba muy claro. Y aunque ahí María y José, de forma muy diplomática y cuidadosamente, le hicieron el reclamo, el Señor Jesús le dijo, no, ¿para qué me buscáis? Ustedes saben que yo tengo que estar ocupado en los negocios de mi papá. Y los negocios de mi papá es dar a conocer a las personas que tengo alrededor mío cómo es mi Padre, cómo es que Él gobierna, cómo es que Él piensa, cómo es que Él funciona, cómo es que Él gobierna sobre la creación. Pablo lo vuelve a decir, el Señor me llamó a darle a ustedes a conocer, a ustedes que no eran parte, ahora, a darles a conocer de que ese secreto, ese misterio escondido que nadie había entendido antes, de que ahora Cristo venía a morar en nosotros. Cristo lo vuelve a decir, es necesario que yo me vaya, muchachos, yo tengo que irme, yo sé que a ustedes les va a dar tristeza que me vaya, pero si yo no me voy, entonces no les puedo mandar al Consolador, el Espíritu Santo, el que les va a recordar todas las cosas que les enseñé y les va a hablar de mí, porque ustedes vienen a ser ahora templos del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes puedan vivir el gobierno y el régimen del Espíritu Santo. Ayer tenía visita de mis sobrinitos y precisamente ellos en la iglesia donde se congregan en la gracia de Dios de Stavanger estaban cantando una canción, decía, somos hechos templo del Espíritu
templo del Espíritu de Dios. ¿Sí? Tú y yo hemos sido hechos templo del Espíritu de Dios. Les vuelvo a repetir, el misterio escondido dice, grande y maravilloso ha sido este plan para todas las naciones, y que es el siguiente: Dios envió a Cristo para que habite en nosotros. Y en Romanos, como les volví a decir, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y ya no bajo el régimen viejo de la letra o de la forma como vivíamos antes, sin entendimiento de las cosas espirituales. Bueno, yo creo que con esto terminamos este día, pero creo que ha sido algo que nos ayuda a ubicar. El gobierno de Dios, los negocios de mi Padre, es vivir una vida guiada por el Espíritu. Una vida que trae a otras personas bendición. Una vida que piensa con una mente espiritual, que siente con unos sentimientos espirituales, que hablan con una palabra que trae edificación al oyente, de tal manera que aún yo, en medio de aflicción y momentos difíciles, puedo estar confiado de que el Señor está formando mi carácter cada día más a la imagen de Él. Porque si Jesucristo, que estuvo delante de la muerte y no optó por tomar otro camino, ¿cuánto más yo debo optar por seguir los caminos del Señor si mis aflicciones no son tales como las del Señor Jesús? No he sufrido la muerte, sino momentos, problemas, experiencias naturales de una vida humana en las cuales Cristo viene a manifestarse. Les agradezco muchísimo por seguirnos. No sé si me demoré como poquito o mucho, pero de eso no se trata. Se trata es que tú y yo podamos entender de que el gobierno de Dios cada día en nosotros va haciendo una transformación. Que Dios me los bendiga. No, me equivoqué. Dios los ha bendecido, y por cuanto ustedes están bendecidos, entienden y van cada día creciendo en esta revelación de Cristo en ustedes. La esperanza de la gloria, o como dice aquí, como dice aquí, Dios envió a Cristo para que habite en ustedes. O en la otra versión, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria de Dios manifiesta en la realidad de tus experiencias diarias. Bueno, hasta la próxima. Un abrazo para todos y un beso bien grande.